Tras más de 3 años de matrimonio, cuando todos pensaban que se trataba simplemente de una unión con una curiosa diferencia de edad, a los 57 años, Marc Anthony reveló inesperadamente una verdad que causó revuelo en la opinión pública. ¿Qué se esconde realmente tras este matrimonio aparentemente idílico? A los 57 años después de más de 3 años de matrimonio con Nadia Ferreira, Marc Anthony decidió decir algo que sorprendió incluso a quienes lo han seguido durante décadas. No fue una declaración impulsiva ni una respuesta defensiva ante rumores. Fue una confesión tranquila pronunciada con la serenidad de un hombre que ya no necesita demostrar nada, pero sí necesita ser honesto. Durante mucho tiempo su relación fue observada bajo una lupa crítica. La diferencia de edad, el historial sentimental del cantante y la juventud de Nadia alimentaron comentarios constantes. Muchos asumieron que se trataba de una historia pasajera. Otros insinuaron que el brillo inicial eventualmente se desgastaría. Pero lo que Marc reveló no confirmó esas sospechas, más bien las desmontó desde otro ángulo. La verdad loca que mencionó no era un secreto oscuro sobre su esposa. Era algo mucho más íntimo admitir que por primera vez en su vida sintió miedo real de no estar a la altura emocional de la persona que tenía a su lado. Marc Anthony, el artista que ha llenado estadios y atravesado múltiples relaciones, reconoció que con Nadia experimentó una vulnerabilidad diferente. Explicó que al inicio creyó que su experiencia lo hacía más preparado para el matrimonio. Había pasado por divorcios, había aprendido lecciones duras y pensaba que entendía perfectamente cómo sostener una relación. Pero con Nadia descubrió que la madurez no siempre garantiza equilibrio. Marc confesó que la energía y la visión de vida de su esposa lo obligaron a replantearse muchas cosas. Ella no llegó a su vida como una admiradora pasiva, sino como una mujer con identidad clara, con proyectos propios y con una manera distinta de ver el compromiso. Y esa firmeza lo confrontó. Hubo momentos en los que él mismo dudó de su capacidad para adaptarse a una nueva etapa. No se trataba de amor, sino de ajuste emocional. Después de tantos años viviendo bajo un ritmo intenso con giras constantes y decisiones impulsivas, la estabilidad que Nadia esperaba exigía otro tipo de disciplina. Reconoció que la parte loca fue darse cuenta de que necesitaba cambiar patrones que había repetido durante décadas. Entendió que no podía seguir reaccionando igual ante conflictos pequeños, ni refugiarse únicamente en el trabajo cuando surgían tensiones. La relación requería presencia consciente. También habló de su miedo al juicio externo. Sabía que muchos observaban esperando un fracaso, y esa presión silenciosa podía convertirse en una carga. Pero con el tiempo comprendió que la opinión pública no sostiene un matrimonio, lo sostiene la voluntad diaria. Marc afirmó que Nadia lo obligó a enfrentar una versión más honesta de sí mismo. Ella no aceptaba respuestas evasivas, ni silencios prolongados. Si algo la inquietaba, lo expresaba. Y esa transparencia lo sacó de su zona cómoda. A los 57 años, aceptó que amar nuevamente implica desaprender. Implica dejar atrás defensas antiguas y permitir que otra persona influya en tu manera de vivir. Esa transformación no fue inmediata, pero fue necesaria. La confesión no fue un anuncio de crisis irreparable. Fue el reconocimiento de que el amor, incluso después de varias experiencias previas, puede sorprender. Que nunca se es demasiado mayor para evolucionar. Así comenzó su verdad. No como un escándalo, sino como una admisión de vulnerabilidad. Marc Anthony entendió que el verdadero acto de valentía no fue casarse otra vez, sino estar dispuesto a cambiar para que ese matrimonio tuviera una base distinta a los anteriores. Desde el momento en que Marc Anthony y Nadia Ferreira hicieron pública su relación, la diferencia de edad se convirtió en el tema central de conversación. No importaba cuánto afecto demostraran, ni cuánta complicidad proyectaran. La narrativa siempre regresaba al mismo punto, casi 3 décadas de distancia generacional. Y aunque ambos aseguraban estar preparados para enfrentar comentarios, la presión constante dejó huella. Marc confesó que al inicio subestimó el impacto de esa diferencia en la percepción pública. Pensó que el amor por sí solo sería suficiente para silenciar dudas.
pero comprendió rápidamente que en el mundo del espectáculo las historias no se juzgan con neutralidad. Cada gesto, cada aparición, cada ausencia se analizaba bajo la lupa de la edad. Para Nadia, la situación tampoco fue sencilla. Ser joven exitosa y casarse con un artista con una trayectoria tan extensa implicaba enfrentarse a juicios constantes. Algunos insinuaban que su relación tenía motivaciones externas. Otros cuestionaban si realmente compartían la misma visión de vida. Esa presión mediática no destruye una relación, pero la tensiona. Mark explicó que el verdadero desafío no fue la diferencia de años, sino la diferencia de etapas. Él ya había pasado por matrimonios anteriores, por crisis públicas y por procesos de aprendizaje emocional. Nadia, en cambio, estaba entrando en una fase nueva de su vida con expectativas frescas y sueños aún en construcción. Sincronizar esas etapas requería paciencia. Hubo momentos en los que se preguntó si podría ofrecerle la estabilidad que ella merecía, no en términos económicos o profesionales, sino en energía emocional. A los 57 años, el ritmo interno no es el mismo que a los 27. Las prioridades cambian la forma de enfrentar conflictos también. Nadia, según confesó Mark, nunca actuó como una figura dependiente. Desde el principio dejó claro que su identidad no giraba alrededor de él. Tenía proyectos, ambiciones y una voz propia. Esa firmeza ayudó a equilibrar la relación, pero también lo obligó a revisar sus propias inseguridades. La diferencia generacional también se reflejaba en la manera de comunicarse. Mientras Mark tiende a procesar conflictos desde la experiencia acumulada, Nadia a veces abordaba las situaciones con una intensidad directa y contemporánea. Ninguno estaba equivocado, simplemente venían de contextos distintos. Otro punto importante fue la percepción externa de vulnerabilidad. Muchos asumieron que la juventud de Nadia la colocaba en desventaja dentro de la relación. Pero Mark afirmó que en varias ocasiones fue ella quien mostró mayor claridad emocional. Ella pedía conversaciones abiertas cuando él prefería silencio estratégico. A lo largo de estos 3 años, entendieron que la edad no define el equilibrio, lo define la actitud. Pero también aceptaron que la opinión pública influye más de lo que parece. Cuando una pareja constantemente escucha cuestionamientos sobre su compatibilidad, es inevitable que en algún momento esos comentarios resuenen internamente. Mark reconoció que una parte de su confesión tiene que ver con eso, aceptar que no todo fue sencillo. Que sí hubo momentos de duda no sobre el amor, sino sobre la resistencia frente al entorno. Mantener firme una relación mientras el mundo espera que fracase requiere carácter. A los 57 años, comprendió que la diferencia de edad no es una condena ni una ventaja automática. Es un factor que exige adaptación constante. Exige respeto mutuo y conciencia de que cada uno vive etapas distintas con expectativas distintas. Lo que muchos llamaron locura fue, en realidad, asumir esa complejidad sin maquillarla. Porque amar con casi 30 años de diferencia implica aprender a escucharse más, a negociar tiempos y a aceptar que el crecimiento no ocurre al mismo ritmo. Así, la diferencia generacional dejó de ser un titular para convertirse en un ejercicio diario de ajuste. Y reconocerlo públicamente fue parte esencial de la verdad que Marc Anthony decidió compartir. Cuando Marc Anthony decidió volver a casarse, no lo hizo como un hombre desconocido en el amor. Su pasado sentimental es público, comentado y en muchos casos ampliamente debatido. Ha vivido matrimonios intensos, separaciones mediáticas y procesos personales que dejaron huella. Por eso, cuando inició su historia con Nadia Ferreira, la comparación fue inevitable. Desde el primer momento, muchos no observaron la relación por lo que era, sino por lo que había sido antes. El historial de Marc se convirtió en una sombra constante. Cada paso que daban era interpretado bajo la idea de que ya había ocurrido antes. Esa carga histórica no es sencilla de manejar, especialmente cuando se intenta construir algo distinto. Marc confesó que al comenzar esta nueva etapa sintió la presión de demostrar que esta vez sería diferente. No solo ante el público, sino ante sí mismo. Después de experiencias previas, sabía que repetir patrones sería el camino más fácil. Lo difícil era romperlos. Nadia, por su parte, también enfrentaba expectativas complejas.
Muchos la veían como la joven esposa del artista veterano reduciendo su identidad a una etiqueta simplificada, pero ella tenía una trayectoria propia, una carrera construida y una personalidad definida. Esa dualidad generó tensiones externas que inevitablemente impactaban el entorno interno. El pasado de Mark no solo influía en la opinión pública, también influía en sus propias inseguridades. Admitió que hubo momentos en los que dudó de sí mismo. Se preguntaba si realmente estaba preparado para sostener un matrimonio estable después de haber atravesado rupturas anteriores. Esa autocrítica lo llevó a analizar comportamientos antiguos, tendencias a priorizar el trabajo cuando surgían conflictos, a encerrarse en el silencio, cuando la conversación se volvía incómoda, o a reaccionar impulsivamente en momentos de tensión. Con Nadia entendió que debía enfrentar esas tendencias antes de que se repitieran. También existía el contraste entre experiencia y juventud. Mientras Mark llevaba décadas manejando la exposición mediática, Nadia aún estaba aprendiendo a navegar la presión constante. En algunos momentos, él asumía que sabía cómo manejar ciertas situaciones, pero descubrió que cada relación tiene dinámicas únicas. La expectativa pública era doble. Algunos anticipaban fracaso por la diferencia de edad. Otros lo anticipaban por el historial sentimental del cantante. Vivir bajo esa narrativa constante puede desgastar incluso a una pareja sólida. Mark explicó que uno de los mayores desafíos fue separar su pasado de su presente. Comprender que Nadia no era una repetición de historias anteriores, que esta relación tenía su propia identidad y merecía ser vivida sin comparaciones permanentes. Hubo momentos en los que ambos sintieron el peso de esas expectativas. Cuando los rumores aparecían, el eco del pasado amplificaba cualquier señal mínima. Pero también hubo conversaciones profundas donde decidieron no permitir que la historia previa definiera el futuro. A los 57 años, Mark reconoció que la verdadera locura habría sido ignorar esa carga histórica, fingir que no existía. En cambio, optó por enfrentarla, hablarla, y asumir que su experiencia no lo hace inmune al error, pero sí más consciente de sus consecuencias. Nadia, según confesó, fue clave en ese proceso. No aceptaba vivir bajo la sombra del pasado. Exigía claridad, coherencia y compromiso real. Y esa exigencia, lejos de incomodarlo, lo obligó a crecer. Así, el capítulo de su pasado no fue un obstáculo definitivo, pero sí un factor determinante. Construir algo nuevo después de varias historias anteriores requiere humildad. Requiere reconocer fallas sin justificarlas y aceptar que cada relación necesita una estructura distinta. Mark entendió que el amor no se reinicia como si no hubiera historia previa. Se construye aprendiendo de ella. Y admitir públicamente que su pasado influyó en su presente fue parte esencial de la verdad que decidió compartir. Si algo define la relación entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, no es solo la diferencia de edad, sino la diferencia de ritmo interno. Mark viene de décadas de escenarios, decisiones impulsivas, giras interminables y una vida marcada por la intensidad. Nadia, aunque también pertenece al mundo del espectáculo, creció en una generación distinta, con otra manera de comunicar, de planear y de proyectar el futuro. Mark confesó que uno de los mayores retos en estos 3 años no fue el amor, sino el ajuste cotidiano. Las diferencias de carácter no se notan en fotografías ni en alfombras rojas, pero sí aparecen en la convivencia diaria. Él está acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a cambiar planes de último momento, a vivir bajo un ritmo casi impredecible. Nadia, en cambio, valora más la planificación, la estabilidad emocional y la claridad en los acuerdos. Al principio, esas diferencias parecían complementarse. La espontaneidad de Mark aportaba dinamismo. La estructura de Nadia aportaba equilibrio. Pero con el tiempo comprendieron que complementar no significa ignorar fricciones. Cuando uno improvisa y el otro necesita previsión, el diálogo se vuelve indispensable. Hubo conversaciones sobre horarios, prioridades y proyectos futuros. Mark admitió que en más de una ocasión asumió que su carrera debía ocupar el centro, porque así había funcionado siempre. Pero esta vez la dinámica era distinta. Ya no se trataba solo de él, sino de un matrimonio que necesitaba acuerdos mutuos. Nadia, según explicó,
No estaba dispuesta a quedar en segundo plano, no por ambición desmedida, sino por dignidad personal. Ella quería ser escuchada, participar en decisiones importantes y sentirse parte activa del rumbo compartido. Esa firmeza lo sorprendió, pero también lo obligó a revisar su comportamiento. Otro punto delicado fue la forma de enfrentar conflictos. Mark tiende a cerrar conversaciones cuando se siente saturado. Es una reacción que desarrolló a lo largo de los años, guardar silencio hasta que la tensión baje. Nadia, en cambio, prefiere resolver en el momento. Esa diferencia generó más de un malentendido. Mark reconoció que su tendencia al silencio podía interpretarse como indiferencia. Y entender eso fue un punto de inflexión. Aprendió que no todo conflicto necesita tiempo. Algunos necesitan presencia inmediata. También surgieron ajustes en torno al estilo de vida. Mark vivió durante décadas en constante movimiento con amistades del medio artístico y dinámicas sociales intensas. Nadia buscaba momentos más tranquilos, espacios privados y una vida menos acelerada fuera del escenario. Conciliar esas expectativas requirió negociación constante. La llamada verdad loca que mencionó tiene que ver precisamente con esto: admitir que tuvo que cambiar hábitos profundamente arraigados. Cambiar no porque alguien lo obligara, sino porque comprendió que repetir patrones antiguos pondría en riesgo algo que valoraba. A los 57 años, aceptar que uno todavía puede transformarse no es sencillo. Mark explicó que durante mucho tiempo pensó que su personalidad ya estaba definida. Pero Nadia le mostró que el crecimiento no tiene edad límite. Hubo momentos de tensión real donde ambos se preguntaron si sus diferencias eran demasiado amplias. Sin embargo, esas mismas diferencias también se convirtieron en el motor de su evolución, porque cada conversación incómoda abrió espacio para un nuevo acuerdo. Mark entendió que amar no es mantener intacta la identidad individual sin ajustes. Es aprender a suavizar aristas, a ceder cuando es necesario y a reconocer que el otro no tiene por qué adaptarse completamente. Las diferencias de carácter no desaparecieron, siguen ahí, pero ahora son conscientes de ellas. Y esa conciencia cambia la dinámica. Ya no se trata de imponerse, sino de equilibrarse. Así, detrás de las imágenes románticas y los eventos públicos existe un trabajo silencioso de ajuste constante. Un esfuerzo diario por sincronizar dos personalidades distintas que decidieron caminar juntas. Y reconocer ese esfuerzo fue parte esencial de la confesión de Mark Anthony. Después de más de 3 años de matrimonio, Mark Anthony entendió que la confesión que decidió hacer pública no era sobre Nadia, sino sobre él mismo. A los 57 años, con una carrera consolidada y una vida sentimental marcada por capítulos intensos, reconoció algo que nunca había dicho con tanta claridad. Esta vez no quería repetir su historia. La verdad loca, que muchos interpretaron como revelación escandalosa, fue en realidad una admisión profunda. Mark confesó que por primera vez sintió miedo de perder algo por no saber cambiar a tiempo. No era miedo al fracaso mediático, era miedo a repetir patrones que en el pasado terminaron erosionando relaciones importantes. Explicó que durante años vivió con la idea de que el amor debía adaptarse a su ritmo. Giras interminables, estudios de grabación hasta la madrugada, decisiones tomadas sin consultar demasiado. En etapas anteriores de su vida, esa dinámica parecía normal. Pero con Nadia comprendió que esa forma de vivir ya no era sostenible si quería estabilidad real. Mark reconoció que al principio creyó que bastaba con la pasión y la admiración mutua, pero pronto entendió que un matrimonio necesita estructura emocional, necesita coherencia entre lo que se promete y lo que se practica. Hubo momentos en los que se dio cuenta de que seguía reaccionando desde hábitos antiguos. Evadir conversaciones incómodas, refugiarse en el trabajo, cuando surgían tensiones, minimizar conflictos pequeños. Y fue Nadia quien lo enfrentó con una claridad inesperada. No desde el drama, sino desde la firmeza. Ella le dejó claro que no estaba dispuesta a vivir una relación marcada por la inercia del pasado, que si decidían estar juntos, debía ser bajo nuevas reglas. Ese límite fue decisivo. Mark explicó que esa confrontación lo obligó a mirarse sin filtros. Aceptar que la experiencia no garantiza evolución,
que uno puede haber vivido mucho y aún así necesitar aprender de nuevo. A los 57 años, reconocer la necesidad de cambio no es sencillo. Implica admitir que el éxito profesional no compensa la falta de presencia emocional. Implica entender que el amor no es un escenario donde uno actúa, sino un espacio donde uno se transforma. La etapa difícil que atravesaron no fue explosiva ni pública. Fue silenciosa. Y precisamente por eso fue tan importante. Hubo conversaciones largas, decisiones prácticas y acuerdos claros sobre cómo querían construir el futuro. Mark afirmó que esta vez decidió priorizar de manera diferente. Reducir ciertos compromisos, organizar mejor su agenda y sobre todo estar emocionalmente disponible. No como promesa romántica, sino como compromiso cotidiano. También habló del significado de amar en una etapa madura de la vida. Amar cuando ya has vivido divorcios, cuando sabes lo que duele perder, y cuando entiendes que cada oportunidad puede ser la última. Esa conciencia cambia la perspectiva. La confesión no fue un gesto teatral, fue una declaración de intención. Mark Anthony entendió que si no modificaba conductas arraigadas, la historia podría repetirse, y decidió no permitirlo. Reconoció que Nadia no llegó a su vida para adaptarse a él, sino para desafiarlo, para exigir coherencia, para recordarle que el amor también implica disciplina emocional. Así, la verdad que compartió no destruye la imagen romántica que muchos tienen de la pareja. La fortalece desde la honestidad, porque admitir miedo, vulnerabilidad y necesidad de cambio no es señal de debilidad, es señal de madurez. A los 57 años, Mark Anthony entendió que amar de nuevo no significa empezar desde cero, sino empezar con conciencia. Y esa conciencia fue quizás el aprendizaje más importante de estos 3 años de matrimonio. A veces pensamos que cuando alguien ha amado muchas veces ya lo sabe todo sobre el amor, que la experiencia lo vuelve inmune al error. Pero la historia de Mark Anthony nos recuerda algo muy distinto. Cada relación exige una versión nueva de nosotros mismos. A los 57 años, su confesión no fue un escándalo ni una ruptura anunciada. Fue el reconocimiento de que el amor, incluso en la madurez, sigue siendo un territorio de aprendizaje, que no basta con haber vivido mucho, hay que estar dispuesto a cambiar. Mark entendió que Nadia no llegó a su vida para repetir capítulos anteriores, sino para escribir uno diferente. Y eso implicaba ajustar hábitos, enfrentar inseguridades y dejar atrás patrones que antes parecían inevitables. Amar de verdad no es solo sentir, es evolucionar. Quizá esta historia también nos invita a preguntarnos algo incómodo pero necesario. ¿Estamos repitiendo dinámicas del pasado en nuestras relaciones actuales? ¿O estamos aprendiendo realmente de lo que ya vivimos? Porque el amor no se sostiene solo con pasión, se sostiene con conciencia. Si esta historia te hizo reflexionar, si te mostró que nunca es tarde para transformarse por alguien que vale la pena, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y seguir acompañándonos en más relatos que nos recuerdan que el amor maduro no es perfecto, pero puede ser profundamente auténtico. Porque cada etapa trae nuevas oportunidades de crecer. Y cada verdad dicha a tiempo puede salvar una historia que aún tiene mucho por vivir. Nos vemos en los próximos vídeos.